Muy buenas noches a todos América. y a todas. Buenas noches, América. No. Hola, Cris. ¿Cómo andan? Todo bien. Arrancando la semana. Bueno, Semana corta igual. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Movidito. No, lindo. Se marchó. Tuvo la marcha del orgullo. Mucha gente, más de 50.000 personas. Mucha movida. Pero estuvo lindo, la verdad. ¿50.000? Más de 50.000 50.000. personas. Más de, sí. ¿Hubo banda? ¿Puede ser? Estuvo Chocolate Remix en la apertura del festival, al lado del río. Después estuvo Ayelen Becker. Y creo que cerró la Lucero. Yo me fui antes porque estaba cansada. Fue largo. Hasta las 11:30, 12. Ya estamos hablando para traerla a Yelen en el programa. Sí, Sí. banco. Sí, ya hay gestiones Bien. desde la superproducción. Ah, Por sí. favor, sí. Muy bien, muy bien. Sí, pero fue un lindo festival. Hubo mucha movida y cada año hay más gente, que eso está muy bueno. Así que estuvo lindo. El año pasado hubo alrededor de 40.000. Este año hubo más de 50.000 personas. Muy bien. Así ¿Y Ale? Todo bien. ¿Cómo estuvo el fin de? Tranquilo, estudiando. Muy bien, como corresponde. Yo también. Ah, mira. Qué pa. Muy bien. ¿Luciana? ¿Quién pudiera? Yo el fin de semana tuve un cumpleaños. Fui a... Mirá, se te está Compartimos. con agua todavía. Es verdad, fuimos. Compartimos el cumpleaños. El viernes. El día viernes. El viernes, claro. No, Ah, el viernes, yo estaba no, hablando pero el del sábado. sábado. Ah, el sábado. El sábado estuvimos en un cumple. También. Sí, también. De una compañera de la agrupación Sampai. Eso Y- fue el viernes. El viernes. Y Y el después el sábado sábado se- en Timbúes. Nada. Ah, se fueron. Sí, Muy bien. Se fueron para allá a disfrutar. a disfrutar. Muy Qué bien. lindo día. La verdad nos tocó un hermoso día. ¿Qué fue Qué sábado y lindo. domingo? Sábado y domingo. Hubo un lindo fin de semana. Un sol hermoso. Muy bien. ¿Hay una cámara nueva, puede ser? Muy bien. No, es la cámara general, pero pasa que la tuya está como con agua. Ahí está. Estás ¿la ves? blurreada. Estás prohibida. Está en una foto hot. Sí. Sí. Mira lo que es. Una foto hot. El mejor perfil. Bueno, doctor Álvarez, ¿qué hizo usted? Bueno, el viernes compartimos el cumpleaños. Cada una compañera, Ian estuvo presente, a la doctora Galán también. El sábado comí un rico asado por el mediodía. Y luego un encuentro con amigos por la noche. A la noche. Y el A la domingo noche. descanso. El domingo descanso. Bueno, Como quiso corresponde comer el el- séptimo día, descanso. Porque no quiso comer y hizo mondongo. No me gusta el guiso de mondongo. Ah, sos un Me desubicado. parece muy feo. Ay, chicos. El locro tampoco. ¿Guiso de mondongo sí o no? No. Pues, ¿Cómo como que mayoría. no? ¿Qué es? ¿Qué? Es, No. es feo. Sí, tal cual. Sí, no, Ah. es feo. Es una comida fea. Para usted, Perdón. mi madre hizo un muy rico guiso de mondongo el día domingo y estaba muy rico. Está bien, pero no me gustaba el menú, por lo cual decidí no asistir. Está bien. Pero se juntaron a comer en familia. ¿Vos te juntaste a comer en familia el domingo? Con mi mamá y el Juanes, sí. Y el mamá Juanes. el doctor Juan Emilio y a mí Molina. de Para la casualidad también audiencia. llegué. Para la audiencia. El doctor Juan Emilio fue a comer el domingo y... Muy bien. Comió Muy bien. bastante. ¿Comieron rico? Sí, el doctor comió bastante. ¿Qué tomaste? Yo coca, gaseosa, Gaseosa. Gaseosa. gaseosita, agüita, Qué agüita. rico. Pero estaba rico. Yo digo que seguía en una porción más, dijo mi mamá, sí, yo quiero, y así le iban levantando. seguían. Me hubiese avisado, iba con un tupper. ¿A vos te gusta entonces? Me encanta el guiso de mondongo. Ah, dijiste no va. No, me encanta. Escuché No, mal. cuando el señor Álvarez dijo eso, yo dije, no puede ser. La comida que a ustedes no les gusta, ¿las hacen? Sí, yo la hago para otras personas. Ahí está. ¿Qué Que Si a la vos- carne, qué por comida no ejemplo, te no, gusta? me gusta mucho y Claro. hago carne al horno o Claro. empanada de Pero carne. ¿comés Empanada carne? de osobuco, por ejemplo. Mucho no me gusta y yo la hago ¿Te igual. gusta el osobuco? No, No. estoy diciendo. ¿Estás segura? No. Hay violencia. Escuchen, Hay la- violencia en la las radio. verduras de temporada. Pará porque me encantan Vamos estos con- datos que trae la Luga. Los datos de color. Vamos con datos de color. A ver. La verdura de temporada, porque vieron Ahí que... está, estamos viendo Un osobuco. un osobuco. osobuco. Muy feo eso. Un osobuco. Pero Pero nada más en rico que el empanada. osobuco. En en empanada es empanada. otra cosa. Es como se ven, cocina No, a el mí me osobuco. encanta. Me encanta comer osobuco y él... para la audiencia. Mondongo. Para que la audiencia tenga en cuenta. Las verduras de temporada, acá en octubre, ¿qué se come? Se come brócoli, se come chaucha, se come espárrago, espinaca, frambuesa, frutilla. ¿A quién no le gusta la frutilla? Alcaucil. Eso sí. El alcaucil, Oh. los hongos, el kiwi, la mandioca, el perejil, la radicheta, la zanahoria, los zapallitos y el zucchini.
Esas Chicos, son las qué verduras de rico. temporada. Hay que comprar Ahí. verduras Todo de verde. temporada. Porque ¿Por qué? Sí. vieron que cuando Y el vas... espárrago estaba 500, 600 pesos el atado. Y ahora está bajó. 220, 250. Porque es de Lo que sí temporada. me di Claro. cuenta, y esto es un llamado a la atención al sector verdulero de nuestra ciudad de Rosario. Hay que hacer reunión con los verduleros. Sí, a ver por qué favor, piensan. porque he notado que algunos paquetes de espárrago son más grandes que otros. Y sí. Entonces no habrá engaña, no, y el mismo precio. No sea cosa que se engaña pichanga de algunos pibes que saquen algunos espárragos de algunos, los pongan y armen, ahí está, y armen otros espárragos. Espárragos, ahí está. Qué Solicito. cosa rica los espárragos. Me encanta, con con salsa queso. blanca. Yo los como a la noche. Con Queso salsa Me levanto a blanca. las 3 de la mañana y me como Bueno, 2 audiencia, Queso aproveche gratinado. para comprar espárragos porque Ah, es verdura sí. de temporada. Aparte Muy son bien. muy, Y el son muy tomate, ricos ¿Cuándo con es la salsa. temporada de la fruta del tomate? Todo el año. Todo el año. Todo el año. Lo que pasa que el tomate... Mucho viene- de cámara. Eso. Todo el año hay tomate, pero no todo el año es... Todo el año hay carnaval. Buenos tomates. Ah. Es como nuestro local, todo el año hay fiesta. Pero viste que hay tomates. Yo he comido tomates con gusto a tierra. Sí. Es horrible eso. Bueno, hay, pero el tomate, a mí me gusta el tomate perita. sí, ahí está yo el tomate soy team perita. to- Lo corto ¿Por qué? a la Pero porque mitad. tiene menos jugo, ¿viste? Tiene menos Sí, pulpa. Sí, me gusta. No me gusta. desperdicias Bueno, otra tanto. información, Galán, pues está con el celular, parece que no se está por salir en la nasta. con el Me encanta que celular. estemos hablando del tomate. A ver, ¿qué otro tema hay? No, otro tema importante Ahí va. relacionado con los precios. Sí. El día sábado estaba leyendo un informe Sí, que subieron. elaborado por el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz respecto a los alquileres. Ah, ¿Cuánto me gusta, aumentaron los alquileres? qué dolor. 70%. Sí, Ese es 64,8 64,8 aumentaron al primer día hábil de septiembre. No, este en base Yo quisiera a- saber dónde están las agrupaciones, las asociaciones y demás que apoyaron abiertamente la nueva ley de alquileres. Que A mí me mueran. gustaría saber. Para que mueran. No digo, no, pero me gustaría saber dónde están, porque ahora todo no, pero aumentó, pero eran todos fervientes defensores de la ley de alquileres. Yo que- cuando salió el proyecto puse el grito en el cielo, siempre lo... Bueno, Porque indexar precios en la Argentina nunca. en los últimos 12 meses el alquiler de un monoambiente en Rosario, en nuestra ciudad, aumentó un 155,2%. Sí. Para el caso de los departamentos de 2 ambientes, el aumento fue de 150% y de 110% en los de 3 ambientes. O sea, todos por arriba, tanto del incremento del dólar en lo que va del año, Como de la inflación. de la inflación promedio que se está proyectando para fin de año. Pero aún así, con la inflación al mes de septiembre, es claramente Yo frente superior. a esta situación, Ay, Dios mío. Dios mío, Tal cual. yo frente a esta situación he decidido Volver de a vivir manera con mi madre. No. He decidido unilateralmente renovar el contrato de alquiler en la casa de mi padre, unilateralmente. O sea, no- No hay discusión No hay alguna. discusión. Una renovación se automática discute. Es del renovación contrato. automática. Está Y bien. bueno, hermano, Está es muy así. bien. Sí, no, sí. no, está prácticamente imposible. No se puede. Pero- Yo cuando viví sola, que rescindí contrato, dije, bueno, unas semanitas en mi casa, o sea, volví a vivir con mi mamá. Y. ¿Te gustó? No. Pero no me alcanzaba la plata. Al día de hoy. O sea, hace un año ya que dije, bueno, una ¿No te gusta? semanita. Me gusta vivo mi papá. Yo la paso bien, me divierto. Sí, o sea, está lindo porque no pago alquiler, pero sí pago impuestos, la comida y todas esas cosas. Yo lo que pasa es que no estoy mucho en casa, entonces, como que al ser poco tiempo. Se gasta poco. ¿Cómo? Se gasta poco adentro. ¿Entendés? No, se gasta poco, Poco adentro. adentro. Un problema. eso también. Pero no. No, estoy poco tiempo. Pero bueno, esto afecta, Poco tiempo, digamos, ¿verdad? esto afecta no solo a las familias, ¿sí? Que quieren, digamos, que necesitan alquilar, que necesitan una vivienda para habitar, sino también a la gente que quiere venir a la ciudad. Claro. Porque entre Inviable. ellos, los jóvenes, Sí. ¿sí? Que van a empezar los Estudiantes. estudios universitarios el año que viene, van a pensar 2 veces antes de hacer esto y pensar, por ejemplo, una educación a distancia. Sí. Hay profundización. Yo creo que si sumás por en la carrera de abogacía, no sé, no tengo el número preciso, pero hago una especulación. A ver, hablemos sin una saber. Vez, una vez una especulación y salí en la tapa Yo de quiero la ser capital. Natalia. Escúchame, salí en la tapa de la capital. No, pero es así. Yo creo que si subas todas las carreras privadas de abogacía, a distancia, de Rosario, y gente, universidades privadas, no sé cuál es la diferencia con la Si universidad te, pública, a con la hora de facultad comparar precios.
si te conviene. Lo que pasa es que hoy en día hay muchas carreras a distancia que Exactamente. se abrieron nuevas. La Sí. pandemia también trajo eso, que antes no la podías hacer en una modalidad a distancia. Bueno, en la facultad se vienen obras importantes. Ahora el miércoles el señor rector de la universidad y el señor decano de la Facultad de Derecho van a anunciar Obras importantes. las obras muy importantes para la refacción de nuestra El querida tema es, facultad. el tema es quiénes van a habitar las casas de estudio, ¿no? Exacto. Porque con estos precios, los alquileres es bastante complicado. Es más, otro de los datos es que el promedio del precio de alquiler de los monoambientes es de 37.000 pesos. Una Sí, no locura. baja, Y el, no baja y el de eso. salario mínimo vital y móvil hoy en día está en 51.200 pesos. O sea Claro. que un trabajador tiene que destinar más del 70% de su salario al pago del alquiler. Por lo cual se hace inviable sostener esto no solo no solo un año, sino en Sino los 3 que marca la ley. claro. Bueno, vamos a algo mejor. A vamos ver, algo pará, mejor. hablando del Sí. tema del ingreso, acá la compañera Yanela tiene que comentar una actividad que se hizo la semana pasada, A ver, ¿no? a En la ver. Facultad de Derecho. Así es. Al micrófono, por Más favor. cerca, Iane, por Ay, favor. perdón, pero se me cae. Se ponen No. No, ¿cómo me voy a Para poner? tu boca. Apuntalo, Así. apuntalo Bueno, para tu tengo boca. así, ya fue. Chicos, por favor. Claro. Perdé el miedo. Chicos, por favor. Perdamos los medios, los miedos. Si se cae el micrófono, hay que Desde la levantar. agrupación Arturo Sampay estamos en vistas ya de la actividad del ingreso 2023. Empezamos con charlas virtuales. La primera fue sobre, bueno, cómo inscribirse o preinscribirse a la carrera, la documentación, todos los papeles que necesitan. Y esta semana, el miércoles a las 17 horas, si hay algún interesado en estudiar Derecho, vamos a recorrer la facultad. Y bueno, por supuesto, se vienen más charlas con docentes y graduados de la facultad para conocer un poco más sobre la carrera. Entonces, invitación, ¿para qué día? Este miércoles 5 a las 17 horas vamos a hacer una recorrida con los chicos de la Sampay y con aquellos que, por supuesto, tengan pensado estudiar Derecho el año que viene. En la facultad vamos a hacer una recorrida y bueno, vamos a llevar mate, a pasar un lindo rato, pero también conocernos cara a cara, que esto también nos permite la presencialidad, cosa que la virtualidad se nos dificultó. Se dificulta. Perfecto. Bueno, pasados ya todos los avisos parroquiales. Todos los chivos. Todos los chicos, todos los avisos, qué verdurita vamos a comer, todo. Bueno, hoy vamos a tratar dos temas muy importantes. Por un lado, el Consejo de la Magistratura. Tuvimos a todos las candidaturas, la representación de las candidaturas en acceso a los derechos. Y bueno, hoy va a estar con nosotros el doctor César Antonio Grau, ¿no? Por la lista que encabeza Héctor Recalde. Bueno, y por otro lado vamos a estar hablando sobre las elecciones Lo que pasó ayer. triunfantes de Luis Ignacio Lula Lula da Silva. Vamos a analizarlo con más profundidad también. ¿Cómo? Triunfó. Con el doctor. Ahí está. Y va a venir no es doctor, el licenciado Alejandro Villalba para hablar sobre esta situación. Y que bueno, yo estoy muy contento, muy feliz. Mejor que Atilio Borón ayer en C5N, que tenía como miedo que no suban los números. Pero estamos bastante felices. Bueno, ya lo tenemos al doctor Grau. Buenas. ¿Qué tal? Hola. Doctor Hola, ¿qué Grau, tal? ¿cómo le va? Buenas tardes a todos por ahí. Un gusto poder participar en el programa de la Vox de Rosario. Bueno, César, gracias, agradecerte por estar acá con nosotros, con nosotras. Bueno, como decíamos, que por las tres listas participaron del programa de acceso a los derechos y hoy tenemos un representante de Rosario, un rosarino, que es usted, el doctor César Antonio Grau, que participa, el titular suplente, consejero suplente de la lista que encabeza el compañero Héctor Recalde. Así es, Cristian. El 18 de octubre, todos los abogados y abogadas del país, que son aproximadamente 168.000, y en Rosario específicamente son más de 6.000 abogados y abogadas, están habilitados y convocados, ¿no?, a elegir 4 representantes para este organismo que no se conoce mucho. Está en la Constitución Nacional ya desde el año 1994, con
importantísimas facultades y misiones. Realmente es tremendo el poder que debería ejercer este organismo llamado Consejo de la Magistratura, y la inmensa parte de la población lo desconoce. Los abogados mismos, muchos desconocen. No, aparte el tema de misión, César, el ¿no? tema del Consejo de la Magistratura tiene que ver también con el funcionamiento, ¿no? Del Poder Judicial, Claro. que tan alejado está de la realidad del pueblo, ¿no? La sociedad va por un lado y el Poder Judicial lamentablemente va por el otro. En esto todos los encuestadores, ahí comentaban ustedes recién el tema de las encuestas, ¿no? En Brasil, pero acá en este tema todos los encuestadores están de acuerdo, ¿no? Más del 90% de la población considera negativo o muy mala la imagen de la justicia, y con justa causa. El Poder Judicial en Argentina tiene dos cabezas. Uno es la Corte Suprema de Justicia para el dictado de sentencias judiciales. Ah, para lo jurisdiccional. Exactamente, lo jurisdiccional. Pero para todo lo que es superintendencia, y se entiende por superintendencia todo lo que es reglamentos, funcionamientos, dónde tiene que habilitarse un juzgado y dónde no, en dónde hay que poner más el énfasis de los recursos, eso es potestad del Consejo de la Magistratura. Tiene cuatro facultades. Una es la de elegir a los mejores jueces y juezas para cubrir los cargos. Bueno, huelgan los comentarios acá, ¿no? Si es que tenemos los mejores ocupando los cargos de magistrados. Después podemos profundizar esto. Se encarga de la disciplina del Poder Judicial, de los magistrados. Esto también merece una parte. Y las dos últimas facultades, lo que te decía recién, el tema de la administración de los recursos y el tema de los reglamentos, la elaboración de los reglamentos. César, ¿usted qué piensa con respecto a que el presidente de la Corte Suprema encabece también el Consejo de la Magistratura? Se autodesignó. Es claro, es una especie de Se autoproclamó. Es como una intervención. Sí, se autoproclamó como, yo pongo la figura de Napoleón, Napoleón de Francia, cuando expande sus conquistas y transforma en imperio a Francia, secuestra al Papa y se hace coronar en una ceremonia, le saca la corona al Papa cuando se la tapa y se la pone él mismo. Digamos, en este caso no se han puesto la corona a Rosati, sino que dictó una sentencia en donde él mismo se autoproclama presidente de un disparate, ¿no? Una locura. Se autoproclama presidente del Consejo de la Magistratura en una sentencia que él mismo dicta. Bueno, ya tiene antecedentes, ¿no? Junto con Rosenkrantz, que no son muy buenos, ¿no? Intentaron entrar como Papá Noel por la chimenea en diciembre del 2015, mediante una designación anómala por decreto, que si bien después fue subsanada por el Senado meses después, yo tengo serias dudas, ¿no? Y todo el conjunto de la lista, en esto estamos de acuerdo, ¿no? Tenemos serias dudas acerca de si eso podía haber sido purgado o no por el Senado, si no había ya un vicio de origen en esa designación. Pero bueno, con estos antecedentes, estos magistrados que están ocupando la máxima potestad de jurisdiccional en la Corte Suprema, se arrogaron el derecho también de ocupar el Consejo de la Magistratura, cuando la ley era clara, no ponía la Corte en el Consejo. Se agarraron de una ley de la época de Menem, que era del año 1998, era la ley 24.937, derogado ese artículo, lo resucitaron cual si fuera Lázaro, ¿no? El del Nuevo Testamento, y trajeron esa nueva figura de presidente del Consejo ocupando la presidencia de la Corte y del Consejo a la vez, ¿no? Como si fuera una doble corona. ¿Por qué Menem había hecho esto en el año 1998? Y hagamos un poquito de memoria. Porque por la cortadita. La Corte Suprema, ¿quién era el presidente de la Corte en la época de Menem? Julio Nazareno. Exactamente. ¿Y quién era Nazareno? Era el socio del estudio de Menem, ya de La Rioja, ¿no? Menem, hagamos un poco de memoria, había llegado a tener los tres poderes en un mismo estudio jurídico. Él, presidente de la Nación, Eduardo Menem, presidente provisional del Senado, con la vicepresidencia acéfala, ocupó la presidencia del Senado, y Julio Nazareno, el tercer miembro del estudio, presidente
de la Corte Suprema de Justicia y presidente del Consejo de la Magistratura. Que había Bueno, sido a esos jefe de tiempos- policía en La Rioja y asesor político de Eduardo Menem. A esos tiempos hemos vuelto. Una con ley todo que terreno. había sido derogada y este señor se la vuelve a, digamos, un poco a poner en vigencia para quedarse, ¿no? Para hacer una intervención del Poder Judicial. El Poder Judicial hoy está intervenido. La Constitución para nada establece que el presidente de la Corte tiene que ser el presidente del Consejo, al contrario. Si la Constitución hubiera querido lo contrario, no hubiera creado el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura se crea precisamente para poner un límite a este poder tan grande que tenía la Corte Suprema. Que nadie los vota, nadie los elige directamente, nadie los vota, no, si no van a votación popular, democrática, libre, abierta, segura. No. Buenas noches, César. Gustavo Álvarez lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Quería hacer una consulta relacionada a esto respecto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde bueno, hay un proyecto de ley que ya tiene media sanción, que es la ampliación de la Corte a 15 miembros. Desde las distintas listas, digamos, hay posiciones contrapuestas claramente respecto a este tema. Por ejemplo, la lista que encabeza el doctor Miguel Piedecasas dice que, bueno, no hay que ampliar la Corte, es innecesario, no es oportuno, sino que hay que profundizar en su integración, volver a los 5 miembros, cosa que, bueno, desde hace tiempo no ocurre. Y hace un paralelismo con la Corte de Estados Unidos, donde, bueno, a mayor cantidad de habitantes, que son 317 millones, ellos tienen una Corte de 9. Y nosotros, con 47 millones, prácticamente tenemos una Corte de 5 y él considera que ese número está bien. El doctor Héctor Recalde claramente se pronunció a favor de la ampliación de la Corte de 5 a 15 miembros. ¿Usted cuál es su opinión al respecto? Totalmente a favor de la postura de la ampliación, que amplíe los argumentos incluso, ¿no? En muy pocos países del mundo tienen 5 miembros. Solamente en América lo tiene Uruguay e incluso Uruguay con una duración de 10 años en sus funciones. Ah, mira qué bueno. Así que ni siquiera el ejemplo uruguayo es comparable. Si cruzamos la cordillera de los Andes, vamos a Chile, que es un país unitario, ni siquiera es un país federal. Chile tiene, con 1/3 de población de lo que tiene Argentina, tiene 21 miembros la Corte Suprema de Justicia. Así que tampoco es un ejemplo. Claro, pues si vamos a, digamos, a la proporcionalidad, de acuerdo a los habitantes de Estados Unidos, quedarían 2 o 1 y medio, de miembros. Ese es un ejemplo que es muy poco feliz y aparte he escrito una tesina doctoral acerca del sistema judicial norteamericano, así que ahora podemos profundizar, pero antes de entrar en el sistema norteamericano, te comento que hay otros países mucho más pequeños. A ver, la república más antigua del mundo, fundada en el año 301 de nuestra era, es decir, que tiene ya 1700 años de existencia, es San Marino, ¿sí? La República Serenísima de San Marino, que es casi un enclave dentro de Italia y es un país soberano. Estuve este año en San Marino, precisamente, visitando la Corte, ¿no? Ahora les voy a decir cómo se llama la Corte de San Marino y saquen sus propias conclusiones. San Marino es un país con 35.000 habitantes. Y la Corte Suprema se llama el Consejo de los 12, ¿sí? De los 12. Así que vuelvan los comentarios. La Corte Suprema de San Marino, uno de los países el país más antiguo, la república más antigua del mundo y uno de los países más pequeños en población, tiene 12 miembros. Alemania, si queremos hablar de la principal potencia europea, tiene 126 miembros, la Corte Federal. 126. 126. Bueno, tampoco lo vayamos Federal acá. alemana y a la vez hay una Corte Constitucional exclusivamente. Claro, para y las como declaraciones España. Me imagino tiene- que esos 126 Sí, cobran. no duran toda la vida, ¿no? No, espero que no. Sí, y te hay ganan una Corte elección. Constitucional de 16. Esto tiene una explicación del modelo alemán que yo se las podría explicar in extenso, ¿no? Que también tengo escrito respecto del modelo alemán, pero otros países, Holanda tiene 36 miembros, Suiza tiene 38, un país como Israel, que no llega a 10 millones de habitantes, tiene 15 miembros, Japón tiene 15. César, ¿cómo se Así ven que para las sostener- elecciones, para el 18? ¿Cómo? No ¿Cómo escuché. se ven para las elecciones, para el 18? Muy ¿Cómo se bien, ve la lista? muy bien, muy bien, Compromiso explicando- con la Constitución. Exactamente, explicando las propuestas, desmitificando... ¿Cómo se haciendo vota, caer- Héctor, en Rosario?
Héctor, perdón, Héctor, bueno. César, Bueno, César. ¿cómo se vota en Rosario? ¿Cómo tiene que ir a Se votar? vota con documento de identidad o matrícula federal en el Tribunal Provincial para que haya más afluencia de votantes. Lamentablemente, esta elección votan solamente los abogados y abogadas. Acuérdense ustedes que hubo una ley en el año 2013 que esta elección de los abogados, los representantes de la abogacía, la iba a hacer el pueblo directamente. Toda la población podía elegir a los representantes de la abogacía. Ahora está limitado solamente que los abogados eligen a los abogados, los jueces eligen a los jueces y los académicos eligen a los académicos. Pero bueno, son las reglas del juego con las que hay que estar y estamos muy confiados porque confiados en el sentido de que estamos explicando las ideas y dando los debates que sean necesarios, ¿no? Estamos dispuestos a dar todos los César, debates. Luciana Sí. Galante habla acá. ¿Cómo Luciana, estás? sí, Te quería ¿qué tal? consultar con respecto a esto. Al principio nombrabas las funciones, ¿no?, del Consejo. ¿Cuál Sí. hoy en día los abogados, abogadas con los que vienen hablando en el contexto de la campaña, cuál es la función que ven que se ve más afectada o que peor funciona, valga la redundancia? Qué buena pregunta, Luciana, porque las cuatro son malas y es difícil determinar cuál es peor que otra, ¿no? Cuando ya tenés algo que es peor que lo otro. Pero, por ejemplo, en materia de acceso a la justicia por parte de los abogados, ¿no? De llegar a la función judicial, los abogados no alcanzan a llegar a las ternas de la selección. Digamos, las ternas serían los 3 mejores en los concursos. Solamente el 7% de los abogados de la profesión logran integrar una terna en el Consejo de la Magistratura. Claro. Eso es un reclamo necesario porque hace a lo que se llama comúnmente como familia judicial. No llega nadie de afuera del esquema judicial endogámico que tenemos, ¿no? El sistema argentino es un sistema endogámico. Así que eso lo podemos calificar como insuficiente, ¿no? Si le tenemos que poner una calificación del 1 al 10, insuficiente. El poder disciplinario, otro tanto. Tenemos jueces que van a jugar al padre con una de las figuras, con el presidente Macri, que está, digamos, investigado en un conjunto de causas que... En el Club Liverpool. Bueno, jueces que toman mate. A ver, yo les hago una pregunta a ustedes y a toda la mesa que me están dando esta oportunidad de explicar, ¿no? Esto. ¿Es normal? Piensen en Estados Unidos. Ahí me nombrabas vos, Cristian, Estados Unidos, y vos, Gustavo, también. Un jurado, no un jurado, un juez en Estados Unidos donde se está cuestionando la libertad, la vida, el honor, la fortuna, el futuro de una persona, que uno de los jueces esté tomando mate. No. ¿Qué No diferencia sucede. habría? Esté comiendo una picadita con una escarbadientes. Sí, más bien tomando ahora- mate. Claro, tomando mate en sí mismo. El mate tenía el escudo de Liverpool. Y pero nadie después, cuando cuestiona vas a cursar al aula, si llegás a llevar el mate a las 8 de la noche después de haber trabajado todo el día y tenés la posibilidad de ir a estudiar una materia, el docente del aula te corta la cabeza, digamos. Es como- Exactamente. Bueno, Exactamente. Entonces, hay algo, Luciana, que no está bien en Argentina, porque hemos naturalizado conductas que son inconcebibles. Un juez que esté tomando mate cuando se está decidiendo la libertad de una persona, el futuro, el porvenir, el honor. César, Por conductas gravísimas. César, te queremos agradecer la participación. Nos vamos a una pequeña tanda publicitaria. Bueno, y el mayor de los éxitos para el 18 de octubre. El 18. Gracias Cristian y a todos ustedes por esta posibilidad y bueno, les dejo también los mejores deseos en su programa. Así es. Bueno, Lo muchas tuvimos gracias. a César Grau, candidato por la lista Compromiso con la Constitución para el Consejo de la Magistratura, que la lista la encabeza el abogado laboralista Héctor Recalde. Vamos a una pequeña pausa y ya lo tenemos al licenciado Alejandro Villalba. Vanguardistas, innovadores, cosmopolitas y eclécticos. FM. I need to start again. Gonna see the day. Nothing to hold me back. I'm getting back control.
Coca-Cola con café. Recarga el sabor de tu break. Aunque no lo gritemos a los cuatro vientos, somos millones los que tomamos esta bebida sana y rica. Por eso, tomadores de mate cocido, llegó la hora de decirlo. Oh, sí, yo tomo mate cocido y que estará bien que siempre tome. A mí me gusta y ellos también. Oh, sí, y que, y que. Mate cocido Tarahui. Me gusta, lo tomo. ¿Y qué? Soy víctima de un dios frágil temperamental. Bueno, volvimos con la voz de Rosario y como anunciamos al principio del programa, vamos a analizar las elecciones del día de ayer, día domingo, con respecto a Brasil, ¿no? Y por eso lo invitamos al licenciado politólogo Alejandro Villalba, docente de la Facultad de Derecho y además coordinador general de la Universidad Nacional de Rosario. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, un día también particular, hoy metí la pata, metí 40 años y eran 49, 49. ¿no? 49. Metí sí. la pata, se puse felices 40 y eran 49. Pero bueno, me quedé de los números. Estábamos en el 2013 estábamos. No, en el 2013 retrocedimos. Pero bueno, ajustada la elección. Ajustada. De todos modos, ya entrando en algunos análisis, yo viendo los resultados, fue casi una elección en realidad de segunda vuelta. Fue casi un balotaje. Sí, incluso los porcentajes de Lula son, y la cantidad de votos es prácticamente lo que sacó Bolsonaro en la segunda de su elección. Contra Data. Contra Fernando Exacto, Haddad. con lo cual tiene, y al haber pocos candidatos, habiendo sacado tan pocos votos en los que serían tercero y cuarto, daría la impresión que va a ser la segunda vuelta va a ser similar los resultados a la Ayer Atilio Borón en C5N estaba bastante asustado hasta que empezó a revertirse la tendencia. Decía que era el tope de Bolsonaro. Que es difícil que Bolsonaro siga acumulando. El que vio votar a Bolsonaro lo votó. Ya está. Eso nunca se sabe porque en realidad puede ir gente a votar que no votó. Lo que yo estaba viendo se volvió al piso histórico de los votos en blanco y los anulados. En la elección anterior de Bolsonaro había habido casi 11 millones de votos en blanco y anulados y en esta volvió al promedio de 5 millones, que habían sido las elecciones anteriores, con los cuales aparenta ser que gente que no votó en blanco o anuló en la elección anterior, que parecía estar más definida, se ha volcado a Lula en esta elección. Es decir, daría la impresión que es muy difícil que se modifique, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Es pareja, ¿no? 6 millones de votos votaron en la cantidad de votos que hay en Brasil. No, es reversible. Voy a traer un tuit de una amiga en común que puso esto de que se derechizó, importante para no nombrarla, ¿no? Pero que esto de se derechizó la población que vota, ¿no? Digo, Bolsonaro tiene un cúmulo de poder ahora. Sí, de hecho es presidente. Exactamente. Claro, hay que dejar de subestimarlo en algún momento. Yo, de todos modos, yo hago otro, si me permiten, no hago un análisis tan fuerte en ese sentido. Si, obviamente, insisto, esta era una elección casi de balotaje. Claro. Si ustedes ven la distribución en el Congreso, es una elección diferente. Si ustedes ven cómo se reparten los senadores, los estados, es una elección en la cual quien sea electo presidente va a tener que articular consenso, no tiene mayoría en las cámaras. El centro va a ocupar un lugar bisagra entre los dos partidos también. En el supuesto más probable de que gane Lula, también va a tener justamente esto, va a tener Exacto. un congreso donde cada ley la va a tener que negociar arduamente. Gane quien gane. Y siempre con los antecedentes recientes, y no tan recientes, de el peligro del impeachment.
como le pasó a Lula, como le pasó a Dilma Rousseff, o también de otro signo político, a color de melo. Sí, no daría la impresión de que vuelva a ocurrir esto. Ya se En quemaron reali- con leche. ¿Eh? Ya. No, en realidad no habría, en el caso de Brasil no iría tanto por ese lado, incluso Lula ha ido, lo que lo vetó la otra vez para participar fue un tema judicial, que es el que lo habilitó ahora, hacia un tema de competencia, incluso Si una pensás cosa que Lula, muy fina. la anterior votación estaba preso. Exacto. Exactamente. Digo, Por no pudo ir a eso votar. compitió Fernando Haddad, que en estas elecciones sorpresivamente perdió. En el estado de San Pablo, donde se esperaba que Lula, de alguna forma, al ser un centro Bueno, industrial, vos me gane. decías que en los centros industriales Lula... Ganó Bolsonaro. Digo, que Se no impuso quiere- Bolsonaro. Ahí Y en el San norte Pablo, de Brasil sería como la matanza para el peronismo, digo. y en Sí. estados, sí, en Bahía, por ejemplo, llevaba el 69% Lula, ¿no? Contra el 25%. Igual se han dado estos resultados, pero también se han dado lugares donde en teoría Bolsonaro no podría haber ganado, incluso la otra vez, y sin embargo ha tenido buenas elecciones. De todos modos, lo que me parece que hay una polarización en lo discursivo, porque el tema del balotaje, el tema del mano a mano final de la segunda vuelta te obliga a exacerbar rasgos, diríamos, mientras que cuando en la parte que se vota por estado, diputados, senadores, hay una dispersión diferente, es decir, se vota con otra lógica. Me da la impresión que a presidente se anticipó, también había, en función de las encuestas, que otra vez de alguna manera fallaron un poco, daba la impresión como que, y en esto sí acertaron, Lula casi gana en primera vuelta, con lo cual también... 2 puntitos. Muy poco. Un punto, punto 6, 48 con 4. Digo, en ese aspecto no estaban tan errados, es decir, Lula hizo una gran elección, salió en los márgenes de lo previsto. El tema es, no se pudo tabular el voto de Bolsonaro. De hecho, dieron en el margen de error. 2 puntos más, 2 puntos menos de lo que preveían las encuestadoras en lo de Lula. En lo de Bolsonaro le erraron. Por mal. 10 puntos. ¿Qué A pasó mí, ahí? ustedes son muy jóvenes, a mí me hace acordar cuando ganaba Menem, como nadie lo votaba y después arrasaba, sacaba unos números extraordinarios. Hay algo... Voto vergüenza, le dicen ahora. No sé si será eso, es un voto que no se puede medir. Digo, técnicamente también es muy difícil, hay gente que define su voto en la última semana, el último día, es decir, me parece que ese intentar definir, tratar de tener cierto orden, poder prevenir qué va a ocurrir, obliga a esta respuesta. Que finalmente uno tiene que dar una respuesta en la encuesta. Sí, sí. Y quizás no sea eso lo que ocurra. Es decir, creo que hoy por hoy se define cada vez por diferentes razones, puede ser hasta el color de la remera, si le gusta, si lo conoce, o votando en contra de otro. Me parece que esta también, el hecho de las polarizaciones, tiene mucho que ver con que se vota a favor de un candidato, pero también se vota en contra del otro. Sí, aparte, antes cuando, digamos, se hacía una encuesta, también había menos factores que influían en el voto. Hoy en día la influencia, por ejemplo, de las redes sociales es total. A lo mejor puede hacer que una persona cambie su voto radicalmente en cuestión de días, y eso la encuesta a lo mejor no llega a medirlo. Es probable, ¿no? La verdad que no. Es muy difícil, es muy difícil. Yo sí creo que más que cambiar el voto, no lo tienen decidido. Y de alguna manera lo definen por cuestiones que no podríamos. A ver, ¿cómo decirlo? No sería una racionalidad beberiana. Una base científica. Claro, digamos, uno puede definir su voto por montones de cuestiones, que ahí es lo que me parece que las encuestas no captan. El problema con las encuestas es la pregunta, no la respuesta. Uno contesta lo que le preguntan. Si yo pregunto mal, se contesta mal. Claro. Bueno, ahí justo hoy hablábamos a la tarde el tema de que Lula, a diferencia de otras elecciones, fue apoyado por grandes grupos de medios, por el grupo rojo, es decir, por el círculo rojo. Digo, no es un Lula, digo,
digo, totalmente opuesto a aquellos que lo llevó también, ¿no?, a ser presidente de la nación. Y hoy ven un Bolsonaro totalmente descontrolado por parte de los medios de comunicación y dicen, bueno, no, vamos a apoyar a Lula, pues ya lo conocemos, ¿no? Comparto. Aún así, sacó casi el 46%. Decía, 40. Sí, 43 sacó. 43, son números extraordinarios para lo que uno 51 preveía. millones de votos. Claro, la verdad que esa es la parte que uno no termina de dimensionar y seguramente sacó, cuando se termine bien de hacer el análisis, sacó en lugares que en teoría debería haber ganado Lula. Para la Argentina, sí. ¿Da lo mismo? No, obviamente que no da lo mismo. Independientemente de que ningún país puede hacer, ni ningún gobernante puede hacer lo que quiere, ni ninguna irracionalidad. Se mantienen dentro de parámetros que es su propio partido, ya digamos los gobernadores. Itamaraty es otra cosa, los estados brasileños son otra cosa. Independientemente de eso, que gane Lula o que gane Bolsonaro, como que gane Trump o Biden o Colombia, lo que ocurrió, lo que sí te cambia, a mi modo de ver, es la agenda también global. De alguna manera te cambia la agenda en Latinoamérica. Si gana Lula, se van a hablar de ciertas cosas, se van a mencionar derechos, se va a conversar de otros temas que ganando Bolsonaro evidentemente no. Bueno, hoy el emérito ministro de Producción y 2 veces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, dijo que ya le dijo varias veces a Bolsonaro que Argentina no es comunista. Porque claro, Bolsonaro otro día ahora embajador. Ahora embajador en Brasil. Y le dijo yo, bueno, no, pará con eso, porque ya te dije varias veces que nosotros, una charla de amigos me parece, ¿no? Uno le dice al otro, es rojo, no, tiene que quedar azul, basta. Bueno, pero en eso, digo, claro, porque salió Bolsonaro con los botines de punta y decir, no queremos que Brasil sea el comunismo de Argentina. Argentina es lo que menos es comunista, digo, no hay ningún... Pero es lo que hablábamos, es un tema discursivo o electoral. Yo, la verdad, no sé si Bolsonaro lo cree o no. A esta altura Bolsonaro puede llegar a creerlo. Esto también es el problema. Esto es lo grave. Puede llegar a creerlo como no y usarlo discursivamente. Cualquiera de las dos cosas son horribles, digamos, porque habla en un caso de un desconocimiento absoluto de otro país, en otro caso habla de una mala leche atómica en términos académicos. Y esto es lo que te digo del tema de agenda. Una persona que a algún país que intenta potenciar ciertos derechos o tiene ciertas posturas con respecto al Estado, te trata de comunista. O sea, no olvidemos Bolsonaro, cómo ha trabajado con la pandemia, qué ha ocurrido con Brasil. Sí. Y con maricas aquello que no soportaba el tema de la pandemia. Exacto. No olvidemos que es un militar. Digamos, tiene una lógica. Sí, no es un general de brigada no, de división. No, por supuesto. La verdad que en su primer momento cuando apareció era alguien absolutamente irracional, que una cosa absolutamente impensable, dicho bien esto, ¿no? Que una persona como Bolsonaro pudiera gobernar Brasil, fundamentalmente por preparación, historia, nada. Y finalmente llegó. Eso es lo que hay que, para mí, de todo esto es lo que más hay que tener en cuenta. No hay que subestimar a nadie y sobre todo, esto ya es opinión absolutamente personal, también deberíamos hacer, quienes participamos de la política, quienes estamos fundamentalmente del lado del progresismo, hacer una profunda autocrítica, porque el hecho de que los Bolsonaro, ciertas personas como Bolsonaro, tengan el caudal de votos que tienen, es también porque hay un fracaso de la política y algo mal que se está haciendo. Habrá que analizar qué, no es lineal tampoco, pero de alguna manera este polarizar ficticio también hace, de parte de Bolsonaro, y seguramente Lula habrá dicho alguna cosa de alguien que lo apoya a Bolsonaro que no es tan cercana a la realidad. En esto de polarizar,
obviamente uno se convierte en el peor enemigo del otro, aunque, insisto, esto cuando terminan las elecciones es otra cosa. Bueno, hoy el pretor Pichetto dijo no hay lugar para las terceras vías. Digo, en la próxima elección en Argentina son 2 fórmulas, Macri y Cristina, si ya dijo los candidatos, él puso todo, la lista, los candidatos, armó todo. Sí. Pero digo, y acá no hubo lugar para la tercera fuerza en Brasil, 4%, 2,1%. Es que en realidad- 4,2. Es que- Tengo una amiga que vive acá, Que vivía. la votó a ella, que- a las 4,2 me A las parece. 4,2. Y No, vos me decís dijo, que vota no, Lula. nosotros estamos- Sí, está Luciana. ¿Y ahora Estamos qué- con y ahora qué va a Simón hacer? Tebet, me dijo. ¿Y ahora qué va a hacer? Y no, ahora Lula. está- obviamente, Lula. Dicen que es próxima ministra. Ahí, es más, dicen en una de las charlas, Lula dijo, ¿cómo le va a mi ministra? Sí. Bueno, Ciro Gómez, que salió cuarto y pronosticaban que iba a sacar 10%, ¿Alguno sacó 3% y fue ministro de Lula también. O Eso sea, se que- fue todo a Lula. El voto útil, tratando de que Lula ganara en primera vuelta. Había un cuestionamiento también de por qué nos bajó la candidatura, porque 3% es prácticamente Evidentemente. testimonial, que son los votos que a lo mejor le faltaron a Lula para Entre ganar. el 4,2 y el Y el 3% son 7. ahí Si va. iban 50-50 para no generar inconso, Lula ganaba tranquilamente. Exacto. Ese es altamente probable. Después Soraya Stronique sacó 600.000 votos. Nada. Pero después... Simón, de la tercera. Sí, Bueno, sí, sí. fue claramente polarizada la elección. Muy, Arriba muy, del 90%. polarizada, pero a ver, esto también es algo, tampoco es un fenómeno tan nuevo. A ver, nosotros, yo me No. acuerdo, se hablaba del bipartidismo, siempre tratando de romper el bipartidismo, por ejemplo en Argentina. Brade nos ¿Cuáles operó eran en la campaña, los partidos que emergían? De alguna manera, el hecho del presidencialismo también hace que vos tenés una sola bala. En cambio, en los otros lados, por eso también se reparte mucho más el voto en diputados, Sí es gobernadores. cierto, claro, sí es cierto que en los 90 la Argentina perdió ese bipartidismo. Sí, pero finalmente se acomodó. Se acomodó, perdió. ahora sí. Los 90 no, diría un poco del 2000 en adelante, los 90 Por lo más o menos de la menos, aparición del frepaso. Sí, pues ahí más o menos y después se acomodó. Pero en realidad lo que es, a esto es lo que iba, a mí lo que me preocupa no es tanto el bipartidismo que ocurría, sino ciertos discursos del bipartidismo de ahora. Es decir, antes me daba la impresión de que de alguna manera había alguna racionalidad entre los partidos. Hoy es una cosa de enemigo, es decir, el que gana, o sea, los votantes de los dos candidatos, en general en cualquier país de Latinoamérica que tomemos, prácticamente excluye al otro. Las dos construcciones simbólicas de países que se hacen del otro es un país en el cual yo no puedo vivir. Es decir, viene el comunismo, me van a matar, me van a robar Si todo. gana tal, yo o me vienen voy. los nazis. Eso Claro, se escucha todo el tiempo. Y sí. Si gana tal, yo me voy. y esto no era una cuestión que antes ocurría. También, y le agrego otra cosa más, que en algún momento habrá que estudiarlo, también se ha exacerbado esto, porque también es cierto que de un tiempo a esta parte, luego de la recuperación democrática en nuestros distintos países, han ido surgiendo determinados movimientos que interpelaron fuertemente a las distintas sociedades. Entonces, lo de Lula ha incluido millones de brasileros. Chávez en su momento, no Maduro, yo realmente no pienso, pero Chávez en su momento, bueno, tenemos en Bolivia, aquí en Argentina, salvo algunos interregnos. En Uruguay. Entonces, Uruguay siempre, Uruguay es distinto en su lógica. Chile también es distinto en su lógica, pero ahora ha caído en eso en los últimos años. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que han ganado gobiernos que han tenido ampliaciones de derechos, han incluido, y eso también ha generado una defensa. Entonces, de alguna manera, lo que no se ha podido salir es de esa violencia, esa polarización extrema que quiere eliminar al otro. Es decir, me parece que
el vuelto de la derecha ha sido fuertísimo con respecto a todo eso. Si te vas unos años atrás, esto empieza con Paraguay, Claro. ¿Sí? sigue con Honduras, y después, o sea, donde pudieron hicieron un golpe de Estado, donde no pudieron hicieron lo que pudieron. Sí, sí, impeachment. Impeachment. ¿Cómo hablan en inglés ustedes? ¿Qué calidad? No, Bueno, no, Alejandro, yo lo siempre escuché. te mando y te respondo la historia. El tema es sopedor. Hay, Sí, sí, hay un trabajo ahí sí. de vedor. Sí. ¿Cómo es eso? Pues siempre yo me he sorprendido. Me gusta. No, en general, en las organizaciones, no sé, la Unión Europea, la OEA, el Centro Carter, determinados observan elecciones. En general son invitados por las cancillerías de los países y luego arman determinadas misiones electorales. Yo suelo ir invitado ya desde hace un tiempo. Yo he trabajado en el extranjero, he ido en Guatemala con temas de elecciones, trabajando en el Tribunal Supremo Electoral y luego he estado en misiones en casi todos los países de América. Ahora, en la última Brasil no fui, porque no domino el portugués de una manera. Vos tenés que hablar con ministros, con candidatos a presidente, con embajadores, tenés que tener un No vale un portuñol. No vale un portuñol, no vale el portugués de vacaciones. Había varios Ahí, periodistas. ahí tenés que escribir. Había varios periodistas que fueron Sí, vale. acá. Pero sí, sí, Pedro vos Brieger, así lo escuchaba. Decía Lula, y todas frases cortas era. Luliña. ¿Qué? Luliña. Y decir Luliña. Era bastante gracioso. Pero, digo, por los medios nacionales nuestros de la Argentina dicen que, bueno, que va a impactar de algún modo la elección Debería, no es lo mismo. No es lo mismo si gana Lula que si gana Bolsonaro. Esto es así. Pero bueno. Daniel Scioli, hay que ¿será esperar. amigo de Lula? Amigo de ¿Cómo? Bolsonaro. Daniel Scioli, que es amigo de No. Bolsonaro. Siempre- ¿Será amigo? No, sí. Ha sido. Me acuerdo que en los videos de campaña de Daniel Scioli estaba la referencia. Bueno, Lula hace poquito criticó algunas posiciones del Frente de Todos de Alberto. Lo digo. Como cualquiera. Sí, como cualquiera. Pero bueno, como cualquiera. Pero, digo, lo criticó. Y siempre Lula estuvo, vino el cierre de campaña de Daniel Scioli. Año 2015, en los UPA. El UPA es hizo modelo. el modelo brasileño, ¿no? La unidad de pronta atención. Y vino a cerrar campaña con. Lula vino a cerrar campaña con Daniel Scioli. Y estuvo hace poco con Cristina. Una reflexión que escuchaba ayer. Lula, doctor honoris causa de nuestra Exacto, universidad. eso también iba a decir. Lula Que- es doctor honoris causa de nuestra universidad. Una reflexión que escuchaba ayer de Natalia Salvo. Que bueno, en el fragor, digamos, de la elección, donde todavía no se podía determinar quién iba primero, quién iba segundo, ya había como una especie de flagelo de la autocrítica. Pero de alguna forma ella lo que decía es justamente este análisis de los movimientos populares, progresistas. De alguna forma, digamos, en los últimos años, si se ha puesto más atención, decía ella, en el derecho de las minorías, y se ha dejado de lado un discurso que atrape a las mayorías, yendo, por ejemplo, a la recuperación del salario y la redistribución de la riqueza. Es decir, hay un abandono por parte de estos movimientos progresistas de las grandes necesidades de las mayorías. Ha habido de alguna manera en todos nuestros países, hay un momento en que no manejas la economía o te funciona mal. Y el final, en el final del día, el mayor castigo es ese. Si vos no tenés para comer, no podés pagar el alquiler. Quiero creer que no ha sido una cuestión razonada, es decir, vamos hacia las minorías y me olvido. Creo que se han defendido a las minorías porque siempre quienes sostienen derechos, quienes impulsan derechos, quienes amplían derechos, empezamos por las minorías, que son quienes normalmente son los que sus derechos son vulnerados, ¿no? O sea, el derecho, básicamente, en líneas generales, lo utilizamos los débiles para protegernos del Estado en principio y de los fuertes en alguna teoría podría ser estado de naturaleza. Pero digo, fuera de eso, no creo que ningún gobierno no intente
que a todo el mundo le vaya bien. Obviamente hay diferencias, no es lo mismo si alguien plantea fuga de capitales, una libertad absoluta de mercado, que alguien que intenta incluir mayorías. De todos modos, no una última reflexión, si se quiere, con respecto a esto. Todos los que intentan incluir las minorías también van a intentar incluir las mayorías. Bueno, precisamente quienes excluyen, fíjate, quienes tienen un discurso de excluir minorías son los que terminan excluyendo a las mayorías. Porque en realidad privilegian una cierta minoría. Claro, pero hay prioridades a la hora de gobernar, ¿no? Y por ahí se han puesto en discusión algunas cosas que, está bien, venían por ahí atrasado en la agenda política. Se impulsó en la discusión de algunos temas y se dejaron de lado otros que son por ahí más centrales para salir de la crisis en la que estamos después de una pandemia, ¿no? Estamos de acuerdo. No, cuando, lo dije recién, cuando hay una impericia en economía, cuando vos no podés salir de eso, no hay lectura posible. O se vota rápidamente, ¿no? Uno vota por algo que cree o votás en contra del que te está haciendo daño. Esto también ocurre. Y creo que en gran parte la derrota de Bolsonaro tiene que ver con que Brasil, si bien está bien, es Brasil, lo dijimos, no está tan bien como cuando, por ejemplo, se fue Lula. O sea, Lula triplicó el PBI. Esto es algo que se sabe, por algo los empresarios acuerdan. Se acordaron, dijeron, no, pará. Qué bien que estábamos cuando estábamos mal. Una última pregunta. Sí. Cortita, Alberto, por favor. Sí, perdón. Bueno, justamente en esto de que empezamos hablando de no subestimar a nadie, como pasó con Bolsonaro, que era un personaje marginal de la política brasileña y que pocos lo conocían hasta hace algunos años, ¿cómo ves en la Argentina el fenómeno Javier Milei? Para mí puede ser presidente. Claramente. Si se sigue haciendo, se siguen cometiendo los errores que se están cometiendo, Milei va a ser presidente. Se deja mucho espacio vacío donde la política... Y además también hay un componente, ideológico, ¿no? Escucha a la gente también que habla bien de Milei, piensa lo que piensa Milei. Reproduce el discurso. Sí, no solo su carisma, su discurso. Sí, es así. Temeroso, al final, temeroso. Temeroso. No para la autocrítica, pero sí como aprendizaje. Exactamente. Esperemos que el aprendizaje no se haga real. Un aprendizaje preventivo. Por favor.